lectores, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Yo ahora mismo estoy en una cárcel argentina con la lectura del beso de la mujer araña de Manuel Puig, o como lo llaman los argentinos, Manuel Puig. No sabéis lo especial que es para mí estar grabando este vídeo, sobre todo teniendo en cuenta que cuando lo veáis ya estará en librerías, ya estará en la página web de la editorial Los Burnell de Katherine Mansfield. Ya sabéis que yo soy muy fan de las tradiciones anuales, lo aplico tanto en mis lecturas como en mis costumbres y, como no puede ser de otra manera, también en mi proyecto profesional y personal en Trotalibros Editorial. De la misma forma que cada verano, por ejemplo, me gusta sacar un libro más fresco, más accesible, sin renunciar a la calidad, pero más amable, ¿no?, con el lector. El primer año fue Adiós Señor Chips de James Hilton, el segundo fue Mariana de Mónica Dickens y este año ha sido Oh, qué espléndida música de Dorothy Evelyn Smith. También es cierto que tengo otras tradiciones como el tocho anual o la edición a final de año tan cuidada con ilustraciones, una edición que a mí me gusta llamarla mi capricho anual, ¿no? Porque son libros normalmente de autores que no están injustamente olvidados, se salen un poco de la línea editorial o propósito principal de la editorial de recuperar obras injustamente olvidadas, pero sí que trato de acercar de una nueva manera, de una nueva forma muy cuidada, especialmente en la edición, de una obra o de un autor seguramente ya conocido. El año pasado fue la trilogía rural de Federico García Lorca. No existía ninguna edición que reuniera las tres obras teatrales principales de Federico García Lorca: Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Ya Lorca en vida concebió estas obras como una trilogía porque comparten una serie de temáticas. Bueno, o sea, reunir estas tres obras en una sola edición, además ilustrada por Javi Cohen, con colores llenos de simbolismo en el interior, tanto en los nombres como en las acotaciones. Bueno, en definitiva, cogí tres obras que están más que editadas, existen miles de ediciones de estas tres obras de teatro, pero las reuní y quise o me propuse crear algo nuevo a través de la edición, con los detalles, con las ilustraciones de Javi Cohen y sobre todo la lectura unitaria como una unidad de estas tres obras. La verdad es que os encantó la trilogía rural, sin duda fue uno de los mayores éxitos de Trotalibros Editorial del año pasado, y este año, que además es el año del centenario de la muerte de Katherine Mansfield, la escritora más importante de las letras neozelandesas, una escritora a la que ya a través del catálogo de Trotalibros Editorial la había ido rodeando, ¿no? A través de Lisette von Arnim, que era la prima de su padre, a través de Janet Frame, que era la hija de la que fue la sirviente de la familia. Y el tema es que cuando fui de luna de miel a Nueva Zelanda, releí todos sus relatos, caí definitivamente rendido ante el gran talento de Katherine Mansfield, ante sus relatos. Y recuerdo perfectamente cuando estaba en Wellington, una de las capitales más pequeñas del mundo, la capital de Nueva Zelanda, contemplando la bahía nocturna desde el puerto, con todas las lucecitas de la bahía de Wellington, y dije, oye, pero es que de todos los relatos que he leído de Katherine Mansfield, hay tres que me gustan especialmente. Además son tres relatos que comparten personajes. Los tres relatos se acercan a una familia, a la familia Burnell. Katherine Mansfield en vida publicó cada uno de estos tres relatos en libros distintos, pero si los juntas te crean algo nuevo. Exactamente lo mismo que con Federico García Lorca. Te forman una especie de novela en tres actos que te da una panorámica de esta familia. Una familia que, como me pasó con los Grant en La mirada del ángel, caí completamente rendido. Pero a diferencia de La mirada del ángel, con unas poquísimas páginas. Tal es el talento de Katherine Mansfield. Inmediatamente le escribí a Marisa, la correctora de Trotalibros Editorial, y le dije, oye, se me acaba de ocurrir una idea muy loca para ese libro, ¿no?, de lo que el año pasado fue la trilogía rural, y no
paro de darle vueltas y estoy enamorado de esta idea que quizás es muy loca y se sale completamente de la línea. Y cuando se lo conté, Marisa me dijo, ya estás tardando, o sea, tenemos que hacer esto, me parece sensacional. Y por esto estoy tan emocionado de ahora mismo estar aquí hablándoos con un ejemplar en la mano del que para mí es uno de los libros más especiales que he publicado en Trotalibros Editorial. Uno de esos libros que me hace ilusión a nivel personal haber hecho realidad. Uno de esos libros que me gustan tanto que ni siquiera me importa si funciona, quiero decir, si se venden todos los ejemplares o si se venden unos pocos. Es uno de esos libros que se justifican por sí mismos, ¿no? Estoy simplemente feliz de haber hecho posible que este libro que tengo en las manos exista. Y por esto estoy tan feliz de poderos hablar de él en este vídeo. Bienvenidos a Trotalibros. Bueno, ya sabéis que yo tengo cierta obsesión con Nueva Zelanda. Es probablemente mi país favorito del mundo, ya antes de que viajara allí. De hecho, yo cuando fui de luna de miel a Nueva Zelanda, iba muy intimidado, es decir, espero que no se rompa, que no se estropee la imagen que tengo de Nueva Zelanda. Para mí es un país maravilloso. Pero es que en todos los sentidos, en el cultural, en el origen del país, en cómo el funcionamiento en la política, en la naturaleza, en el paisaje, en todo. O sea, Nueva Zelanda es un país que a mí me enamora, ¿no? Prueba de esto es que uno de los libros que estoy más orgulloso de haber publicado en Trotalibros Editorial es Rostros en el agua, de Janet Frame, seguramente después de Katherine Mansfield, la autora más importante y más reconocida de las letras neozelandesas. Estoy seguro de que a todos os suena, como mínimo, el nombre de Katherine Mansfield. Es una de las escritoras más importantes de la historia de la literatura universal. Sin duda uno de los grandes nombres, o un nombre ineludible cuando hablamos de relatos y especialmente cuando hablamos de impresionismo o modernismo. Pero bueno, considero que para abordar los Burnell es de estos libros que tiene tanto de autobiográfico, tiene tanto de la persona que los escribió, que se hace imprescindible empezar esta reseña haciendo un breve resumen de quién fue Katherine Mansfield, cómo fue su vida. Porque la verdad es que Katherine Mansfield murió muy joven, tuvo una vida muy breve, murió con solo 34 años de edad, 4 años más de los que tengo yo ahora mismo. Estos pensamientos que a mí me deprimen completamente, que me hacen mirarme al espejo y decir, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque lo de Katherine Mansfield es de otro mundo. Y es curioso porque con una vida de tan solo 34 años tuve dificultades reales para comprimir todo lo que quería decir de Katherine Mansfield en una página, ¿no? Las ediciones de Trotalibros Editorial, en las primeras páginas las dedicamos a hacer una biografía, ¿no?, de la autora. Luego, obviamente, también de la traductora y la ilustradora. Ya hablaré más adelante de ellas. Pero claro, solo hay una página para hablar del autor o la autora de cada libro. En Katherine Mansfield tuve dificultades reales, o sea, no me cabía todo lo que quería contar. De ella, por suerte, luego tengo la nota del editor donde me puedo explayar y donde me puedo desahogar más, pero es que es de estas vidas tan interesantes, tan intensas, tan transgresoras. Katherine Mansfield tuvo esa actitud en la vida a la que se refiere Jack Kerouac en El Camino, de esa gente que hace arder la vida, que la consume, que vive la vida con todas las ganas y la exprime al máximo, ¿no? Katherine Mansfield fue el seudónimo de Kathleen Beauchamp. Nació en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, en el año 1888. Su padre era un hombre hecho a sí mismo. Realmente provenía de la clase media, pero fue prosperando como banquero de éxito. Por su parte, su madre estuvo muy ausente en la educación de sus hijos, así que Katherine Mansfield, así como sus hermanos, fueron criados especialmente por su abuela materna. En 1893, cuando la madre de Katherine Mansfield se queda embarazada de su primer hijo varón, se llamará Leslie, la familia se traslada a las afueras de la capital de Wellington, en un suburbio, y mandaron a Katherine Mansfield a estudiar a Inglaterra,
a la Queen's University. Catherine no paraba de pedirles y suplicarles que quería ir a Inglaterra y finalmente sus padres cedieron. Y allí ya en Inglaterra, en Londres, Katherine Mansfield empieza a hacer contactos en los círculos artísticos, en un principio especialmente los relacionados con la música. Y fue en ese momento en el que conoció a la que sería su amante, la escritora Ida Baker. Al terminar sus estudios, sus padres, que ya sospechaban que Katherine Mansfield se estaba descontrolando lejos de su mirada severa en Inglaterra, le ordenaron regresar a Nueva Zelanda. Sin embargo, al regresar ahí, Katherine Mansfield no es feliz. Siente que Nueva Zelanda está lejos de todo lo que es el centro artístico, social, político del mundo, que lo de Nueva Zelanda es un lugar remoto, aislado, provinciano. En definitiva, no está satisfecha, no está feliz y no tardaría en regresar a Inglaterra esta vez, y así entrega la vida bohemia. Y no tardó en quedarse embarazada de Garnet Trowell, y aunque escondió este hecho a su familia, sí que les habló de su relación con él, y su familia se opuso completamente a esa relación, así como a sus deseos de dedicarse profesionalmente al violonchelo. Katherine Mansfield se casa con un cantante 11 años mayor, pero en la noche de bodas, en la mismísima noche de bodas, lo abandona. Y cuando finalmente se decide a informar a sus padres de su estado, de que está embarazada, inmediatamente su madre viaja desde Nueva Zelanda a recogerla a Inglaterra y se la lleva a un balneario en Baviera para ocultar su estado, así como su relación ya conocida también por su madre con Ida Baker. Allí en Baviera, Katherine Mansfield sufre un aborto e inmediatamente después del aborto regresa a Inglaterra. Ya nunca más volverá a hablar con su madre, que a su vez la deshereda. Su experiencia allí en Alemania le servirá de inspiración para escribir sus primeros relatos, que publica en una pensión alemana en 1911. A partir de aquí se entrega completamente a la escritura, todavía sin éxito. Empieza a relacionarse con muchísima gente de la literatura. Conoce a Virginia Woolf. Bueno, la relación entre Virginia Woolf y Katherine Mansfield merece un vídeo aparte si estáis interesados en su relación, porque siempre estuvo entre la amistad, la rivalidad. Es súper interesante. Por favor, dejadmelo en los comentarios si os interesa, porque a mí es uno de esos temas con los que me he obsesionado. En 1917 enfermó de tuberculosis y empezó a viajar por toda Europa buscando un remedio, una cura a su enfermedad. En 1918 se casó con John Middleton Murray, aunque se separaron 2 meses después. La relación entre Katherine Mansfield y John Middleton Murray también es muy interesante, porque aunque se separaron, de facto siguió siendo su marido. John siempre cuidó de Katherine Mansfield hasta su muerte e incluso más allá de su muerte. Pero bueno, no me enrollo más. Ya llegamos a la fase de la vida que más nos interesa literariamente. Tiene lugar un hecho que va a cambiar a Katherine Mansfield para siempre, que es la muerte de su hermano pequeño, Leslie, en el frente de la Primera Guerra Mundial. Esto provoca un antes y un después en Katherine Mansfield. A partir de ahí ya se va alejando de la influencia que tuvo en sus primeros relatos por parte de autores que adoraba como Chekhov, y se empieza a refugiar en los recuerdos felices de su infancia. Empieza a utilizar esos recuerdos con su familia, con sus hermanos, sus hermanas, sus padres en Nueva Zelanda como materia prima de sus relatos. Y lo primero que hace es retomar un relato que había empezado a escribir en 1915 y había dejado incompleto, titulado por aquel entonces El Aloe. Lo recorta, lo cambia completamente y El Aloe acabaría titulándose Preludio, y se lo publicaría ni más ni menos que Virginia Woolf junto a su marido Leonard Woolf en la pequeña y prestigiosa editorial que tenían, Hogarth Press. Le publicaron Preludio, el primero de los 3 relatos comprendido en Los Burnell, como un libro independiente. Virginia Woolf estaba fascinada por Preludio, y luego más adelante Preludio sería el primer relato del libro de relatos Felicidad, publicado en el año 1920. En Preludio, básicamente, lo que hizo fue recrear su familia, la familia Beauchamp, encarnándola en Los Burnell. En Preludio, Katherine Mansfield creó
a la familia Burnell. Y ya a partir de aquí, cada uno de los libros de relatos que publicó empezaron con un relato que se acercaba a esa familia. Por ejemplo, 2 años después de Felicidad y otros relatos, en el que seguramente es su libro más famoso, Fiesta en el jardín, el libro con el que finalmente alcanza el reconocimiento como escritora, publica su relato En la Bahía, con el que vuelve a encontrarse con la familia Burnell. De hecho, vuelve a ser el primer relato del libro. Desgraciadamente, Katherine Mansfield moría un año después de publicar este libro, en 1923, ahora hace 100 años, de hemorragia pulmonar con tan solo 34 años de edad y convertida en una de las cuentistas más importantes del siglo XX y una figura clave del modernismo anglosajón. Su exmarido y editor, John Middleton Murry, publicó póstumamente El nido de la paloma y otros relatos que, una vez más, en su primer relato se vuelve a acercar por última vez ya a la familia Burnell con uno de los relatos más importantes, más famosos y más leídos de Katherine Mansfield, La casa de muñecas, el último de los 3 relatos que encontraréis en los Burnell. Así pues, tenemos 3 relatos que fueron publicados en libros diferentes, pero que si juntas estos 3 relatos, conforman una especie de novela en mosaico en 3 actos que te aporta una visión panorámica de esta familia tan fascinante que es la familia Burnell. Esa familia que está en el núcleo duro de la literatura de Katherine Mansfield. De hecho, Katherine Mansfield pretendía en un futuro reunir todos los cuentos sobre la familia Burnell y la familia Sheridan que protagonizan el relato que da título a La fiesta en el jardín, en una novela en 2 ciclos, una para la familia Burnell y otra para la familia Sheridan, titulada Karori, que era precisamente el suburbio donde se mudó la familia Beauchamp a las afueras de Wellington. Si bien de la familia Sheridan apenas tenemos un solo relato, en cambio de la familia Burnell, por suerte, Katherine Mansfield logró escribir 3 relatos que son de los cuentos más importantes que escribió antes de morir tan joven. En preludio, el primero de los 3 relatos, conocemos a la familia Burnell en el momento en el que se mudan del centro de la capital, Wellington, a un suburbio, Karori, a las afueras, en la naturaleza. Katherine Mansfield encuentra la oportunidad en el desorden, en el caos de la mudanza, para acercarnos por primera vez y conocer a los distintos miembros de la familia Burnell. Sin embargo, de los 3 relatos, mi favorito es En la Bahía, en el que nos reencontramos con la familia Burnell a lo largo de un día de vacaciones en la playa, en la bahía. Y en este relato, básicamente, vamos siguiendo a cada uno de los miembros de la familia Burnell a lo largo de todo el día, desde la madrugada hasta la noche. Se sabe que Virginia Woolf quedó completamente fascinada por este relato y de hecho fue la semilla, la gran inspiración para ella para crear sus obras maestras Las olas y Alfaro, especialmente Las olas, que es exactamente la misma idea. A lo largo de todo un día, desde la madrugada hasta la noche, siguiendo las olas, recrea toda una vida de diferentes personas. En el caso de Las olas es de un grupo de amigos. En el caso de En la Bahía, el segundo capítulo o el segundo relato de los Burnell, de la familia Burnell. Y finalmente, en el último relato de este volumen, La casa de muñecas, sin duda el relato más breve de los 3, nos acercamos por última vez a la familia Burnell, aunque esta vez de una forma diferente, porque esta vez nos acercamos especialmente a las niñas pequeñas de la familia Burnell. Nos vamos a centrar en su mundo, cuando un día les regalan una gran e impresionante casa de muñecas que enseguida se convierte en la envidia de todas sus compañeras de clase. La forma como las 3 hermanas de la familia Burnell reaccionan ante eso perfila seguramente mejor
que los dos relatos precedentes las diferentes personalidades de las tres hermanas. Pero creo que a estas alturas lo que tendríamos que hacer es hablar, aunque sea brevemente, de estos miembros de la familia Burnell, de los que tanto hablo, ¿no? Todo el rato. En primer lugar tenemos a Linda, que es la madre. Linda es una mujer muy ausente e infeliz. Aunque ella es la esposa de Stanley y madre de las niñas, realmente su madre, la abuela y su hermana las que se encargan del día a día de los niños. Y es que cuando nos acercamos a Linda, detrás de su apariencia ausente, serena, nos encontramos con una mujer que se siente completamente atrapada en su vida, en su papel de madre, en su papel de esposa, en la rutina, en la monotonía que le ha tocado vivir. También conocemos a Stanley, el pater familias, el marido de Linda, el padre de las niñas. Un hombre hecho a sí mismo, orgulloso de lo que ha conseguido en la vida, orgulloso de tener una esposa tan bella como Linda, orgulloso de sus comodidades, orgulloso de sus inversiones, orgulloso del estatus social que está alcanzando, de su rutina, de ser el que manda. Y detrás de todo este orgullo nos encontramos con un hombre un poco inseguro, snob y algo egoísta. Pero sin duda el universo, la gran complejidad de los relatos de Katherine Mansfield lo encontramos en el mundo femenino, ¿no? De las mujeres en esta familia. Por ejemplo, en la señora Fairfield, ¿no? La abuela que vive con ellos, que intenta cuidar de todo el mundo, dando a cada uno su espacio, pero es quien está realmente con las niñas, quien las cuida, y tiene una conexión muy especial con Kezia. Pero sin duda uno de mis personajes favoritos, uno de los personajes que más me fascina, es la tía Beryl, la hermana de Linda, que también vive con ellos. Y es que la tía Beryl se ha quedado soltera, odia su vida, le gustaría dejar de vivir con la familia de su hermana, dejar de vivir en casa de su cuñado. Es romántica, es egocéntrica, todavía se siente atractiva y sueña con que un hombre se enamore perdida y apasionadamente de ella y se la lleve lejos de allí. Y finalmente tenemos a las tres niñas, ¿no? A la hermana mayor, a Isabel, que es más mandona, intenta obtener constantemente la aprobación de sus padres. Luego tenemos a la hermana mediana, a Lottie, que es más sensible, más insegura, más vulnerable, y está en todo momento siguiendo, intentando imitar a su hermana mayor, a Isabel. Y finalmente tenemos a Kezia, que sin duda es la más importante de las tres, es el alter ego de Katherine Mansfield, es la hermana pequeña, es más independiente, más reflexiva, más libre, no entiende las convenciones y las clases sociales. En este sentido, Kezia Burnell me recuerda muchísimo a Rowan Ashley, la protagonista de Oh, qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith. Y estos son a grandes rasgos los miembros de la familia Burnell. Luego, obviamente, todos ellos se relacionan con personajes secundarios igual de fascinantes, igual de complejos. Si buscáis acción, Los Burnell no es vuestro libro. Si buscáis una trama muy definida, Los Burnell no es vuestro libro. Los Burnell lo que hace es ir explorando la rutina, las pequeñas cosas, ¿no?, de la vida corriente de esta familia, que a priori te puede parecer una familia cualquiera. O sea, tampoco es que Los Burnell digas, wow, es que es una familia disparatada, una familia súper especial. No, o sea, realmente se muestra como una familia normal y corriente de la clase media alta de Nueva Zelanda, de finales del siglo XIX. No te muestra una gran historia, Katherine Mansfield, una gran trama que te tenga enganchado de qué va a ocurrir, qué va a ocurrir. Sin embargo, tiene la habilidad de, con una gran sutileza, pero una sutileza como pocas veces he visto en literatura, entrar a través de un gesto, de una mirada, de un detalle, de una hoja cayendo al suelo, entrar en el mundo interior de cada uno de los miembros de esta familia, de entrar en sus miedos, en sus inquietudes, en el mundo infantil de los juegos de las niñas, ¿no? De sus pequeñas decepciones con la vida, el anhelo de la tía Beryl, de la soledad
de Linda, del orgullo de Stanley. En ese sentido a mí me recuerda muchísimo a los relatos de Alice Munro. No lo he encontrado por ningún lado, tampoco lo he buscado, la verdad, pero creo que el gran referente de Alice Munro tiene que ser Katherine Mansfield, ¿no? Porque Alice Munro también en sus relatos no suceden grandes cosas, pero consigue meterte en el mundo interior de sus personajes y destapar en lo corriente, ¿no? En lo ordinario, lo extraordinario. Encuentran lo trascendental en la monotonía, en la rutina. Katherine Mansfield es una figura principal, si no el origen, creo yo, del modernismo anglosajón, del movimiento impresionista. Para mí Katherine Mansfield es el origen de la mejor Virginia Woolf. Woolf estaba obsesionada con Katherine Mansfield, porque veía que Mansfield, sin tanta cultura como ella había tenido, Virginia Woolf, es que desde que nació en su salón venían los mejores escritores, sin romperse tanto la cabeza como se obsesionaba Virginia Woolf con cada uno de sus libros, sin cuidar tanto cada una de sus palabras. Virginia Woolf sufría cada uno de sus libros, los sudaba, le costaba muchísimo, buscaba una perfección que nunca creía alcanzar en sus libros, y mientras tanto veía a Katherine Mansfield que sin esfuerzo aparente creaba relatos que tenían todo aquello que Virginia Woolf quería en sus libros, ¿no? En sus historias. Es que sin duda el origen de Virginia Woolf lo encontramos en Katherine Mansfield, incluso en libros modernistas como Soledad de Víctor Català, el seudónimo de Caterina Albert y Paradís, lo encontramos en los relatos de Katherine Mansfield. Todos los elementos de una historia, pueda ser la naturaleza o un gesto, sirven para ser contemplados desde el mundo interior de sus personajes, ¿no? Como reflejo de ese mundo interior, de su estado de ánimo, de su percepción. Si os gustó Soledad de Víctor Català, no os podéis perder Los Burnell. En ese sentido, si os interesa el tema del impresionismo en literatura, os dejo por aquí arriba un vídeo reciente que ha hecho Marta del canal No Solo Clásicos sobre el impresionismo, que me parece, nunca mejor dicho, impresionante. Impresionismo impresionante. Hoy estoy inspirado. Y a través de estos mundos interiores de los miembros de la familia Burnell, lo que hace Katherine Mansfield es abordar múltiples temáticas, como puede ser la soledad, como puede ser el feminismo, la libertad o la búsqueda de libertad, el amor, las clases sociales tan presentes en la sociedad de Nueva Zelanda de aquella época, y que casi esa división entre clases sociales era la primera lección de los niños de Nueva Zelanda. Y por supuesto la idiosincrasia, la dinámica de las relaciones familiares, que es uno de los temas que más me interesan en literatura. En este sentido se acerca incluso a Thomas Wolfe, ¿no? En La mirada del ángel, cómo retrata esas relaciones familiares de padres a hijos en el seno del matrimonio, con una sutileza extraordinaria, de verdad. A mí me dejaba sin palabras la lectura de esos relatos, y son de esos relatos que no me canso de leer una y otra vez, y en cada lectura le saco nuevas capas. En ese sentido, cuando me propuse publicar Preludio en la Bahía y La casa de muñecas en un solo volumen, tuve claro que quería hacer una nueva traducción, y enseguida se la encargué a Patricia Antón, la traductora de libros como Horizontes Perdidos de James Hilton, pero muy especialmente, y por esto me hizo especial ilusión que ella asumiera el reto de traducir Katherine Mansfield, la traductora de Rostros en el agua de Janet Frame, ¿no? Que también tiene mucho y bebió mucho de Katherine Mansfield, Janet Frame. En la nota del editor cuento cómo en el correo electrónico en el que Patricia Antón me adjuntó su traducción, me dijo: me siento como si me hubieran sorbido el tuétano. Creo que es lo más difícil que he traducido en mi vida, y también de lo mejor que me ha caído en las manos. Es un placer trabajar con profesionales a quienes les apasiona lo que hacen. También desde el principio, desde el momento en el que me decidí a impulsar esta edición, supe que sería ilustrada, y casi me atrevería a deciros que es que desde el principio tuve claro quién quería que lo ilustrara, y no es otra persona que Andrea Reyes, librera
por cierto, de la librería Ciento Volando y que yo había conocido hacía muchísimo tiempo. Hace como ilustraciones, os pondré por aquí algunos ejemplos, pero siempre que reseña un libro pone alrededor del libro ilustraciones que parecen salir, emanar del mismo libro, de la misma historia, de sus páginas. Bueno, el tema es que yo hacía tiempo que seguía en Instagram el trabajo de Andrea. Estaba completamente enamorado y creo que sus ilustraciones, por un lado muy sutiles, pero a la vez muy sensibles, elegantes, me encajaban perfectamente con la nostalgia de los relatos de Katherine Mansfield. Andrea enseguida se animó a contribuir a este proyecto y ha hecho tanto las ilustraciones de la cubierta y la contracubierta como el retrato de Katherine Mansfield y una ilustración como portada de cada uno de los relatos. 3 ilustraciones en los que no aparece ninguna persona, todas las personas están en la cubierta, pero sí animales, ¿no? Siempre tan presentes en esos universos que creaba Katherine Mansfield. La verdad es que estoy felicísimo de cómo ha quedado esta edición. También en cuanto a diseño, el color del libro imita el color de la casa de Katherine Mansfield. Es ese color cremoso de la casa de Katherine Mansfield que se puede visitar en Wellington. La idea del diseño del libro es que intente replicar una casa de muñecas, ¿no? Como podemos ver en cada ventana uno de los personajes, que es exactamente lo que hace en estos relatos Katherine Mansfield, ¿no? Se asoma a la vida interior individual de cada uno de los miembros de la familia Burnell, como si se asomara a través de las ventanas de sus respectivas habitaciones, de sus mundos individuales, ¿no? Pero es que si vamos a la contracubierta, vemos las ventanas vacías, alguna con unos pájaros, unas flores, unos libros, como si fuera la fachada trasera de la casa de los Burnell. Y el libro se abre como se abriría una casa de muñecas. Una vez más, y como ya hicimos con la trilogía rural, esta busca ser una edición cuidada hasta el más mínimo detalle, en que la literatura, su traducción, su ilustración y su edición se combinen de una forma perfecta. Espero que el resultado os guste y esta edición os acerque a una de las familias más increíbles, más impresionantes que he encontrado en literatura, la familia Burnell. Ya podéis encontrar los Burnell de Katherine Mansfield en todas las librerías, así como en la página web de la editorial. Recordad que si lo compráis en la página web de la editorial os va a llegar con un marcapáginas a juego, que además el marcapáginas ha quedado precioso, pero como siempre me lo he olvidado en la editorial. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído antes a Katherine Mansfield, si habéis leído estos 3 relatos, qué os parece esta edición, y sobre todo no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo. Y leen mucho.